ven bien? Sí, ahí se ve bien. Bien. Gracias. Bueno, este tema lo vamos a retomar, que ya lo habíamos empezado a ver en la clase anterior con la profe Romy, que tuvimos una introducción para poder también hacer el práctico. Hablamos de las diarreas infecciosas y las toxoinfecciones alimentarias. Lo primero a tener en claro es cuando hablamos de una diarrea aguda, esto lo dejamos bien en claro en el práctico, ¿se acuerdan que era la eliminación de heces semilíquidas en número de 3 o más en 12 horas, o una sola deposición anormal asociada a la presencia de moco, pus o sangre? Esto siempre, las características macroscópicas de la materia fecal nos van a orientar hacia la etiología de la diarrea. Por eso hay que tener bien en cuenta cuando el paciente nos refiere cómo es la materia fecal, cómo es la diarrea que tiene, si nos dicen voy al baño y siento que es agua, o veo moco, veo sangre. Bueno, todo eso nos va a orientar para saber cuál es el patógeno que puede estar causando esta diarrea. La diarrea es un síntoma común que afecta a millones de personas en todo el mundo, constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, especialmente en los países en desarrollo. Las diarreas pueden ser de origen infeccioso o no infeccioso y se definen generalmente por la evacuación frecuente de heces, lo que hablábamos recién, heces líquidas o semilíquidas, generalmente más de 3 veces al día. Las toxoinfecciones alimentarias también son una de las principales causas de las diarreas infecciosas y se refieren a enfermedades ocasionadas por la ingestión de alimentos contaminados con los patógenos o sus toxinas. Muchas veces no es que vamos a encontrar la bacteria, sino que vamos a encontrar esta toxina que produce el patógeno. Y eso es lo que vamos a buscar también en el diagnóstico. Estos cuadros clínicos pueden variar desde leves hasta muy graves, con complicaciones que pueden incluir la deshidratación severa, el síndrome urémico hemolítico y en casos extremos la muerte. Fíjense en este cuadrito, que ya lo vieron con la profe y también lo vimos en el práctico, pero bueno, vamos a retomar. Es una clasificación tomando distintos criterios, ¿no? Fíjense que según la causa, la etiología, las diarreas pueden ser infecciosas y dentro de las infecciosas podemos tener las bacterianas, que seguramente han escuchado, la salmonela, la shigella, el campylobacter, las virales como el rotavirus, el norovirus, el adenovirus, o las parasitarias como la Giardia, el Entamoeba, el Cryptosporidium. Estas son todas infecciosas. O pueden ser las no infecciosas, ¿sí? Funcionales como el síndrome del intestino irritable, por fármacos, diarreas asociadas a antibióticos, osmóticas, malabsorción. A veces se confunden, ¿no? O sea, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Se acuerdan que en el práctico hablábamos que, por ejemplo, una diarrea por un parásito, como es la Giardia, se puede confundir tranquilamente con un síndrome de malabsorción? Entonces, siempre en el caso de las diarreas hay que hacer diagnóstico diferencial. Otro criterio de clasificación de la diarrea puede ser según la acción de las toxinas. Tenemos toxinas bacterianas, como la enterotoxina, en el caso del vibrio, de la coli enterotoxigénica, que son muy similares, las citotóxicas, como la Escherichia coli enterohemorrágica, la Shigella dysenteriae. Esta citotoxina lo que produce es mucho daño en la mucosa, en las células, por eso en este caso estas diarreas se caracterizan porque la materia fecal va acompañada de moco, de sangre. Después tenemos las neurotóxicas, como el Clostridium botulinum, ¿sí? Aunque no causa diarrea, pero esa toxina está en los alimentos y es la que causa toda esa neurotoxicidad. Y después tenemos también las toxinas virales, que hablábamos recién, ¿se acuerdan? En las diarreas virales tenemos el norovirus, que es muy frecuente, el rotavirus. Estas producen toxinas, que son las que desencadenan toda la diarrea. Después tenemos la clasificación según las manifestaciones clínicas, lo que hablamos al principio. Siempre tenemos que ver cuando hablamos con el paciente, hacemos la anamnesis, preguntarle al paciente hace cuánto tiempo que está con esta que presenta diarrea. Tenemos la diarrea aguda, que es menor a 2 semanas, y comúnmente es causada por los virus y las bacterias. Y después tenemos la diarrea crónica,
que es la diarrea que el paciente refiere que hace un mes que está con diarrea, por ahí tiene episodios de diarrea, días que no, vuelve. Y en estos casos, cuando ya hablamos de una diarrea crónica, tenemos que pensar, o sea, asociarla a un agente etiológico como los parásitos, ¿sí? Pueden ser parásitos, también por hongos o enfermedades inflamatorias. Y después tenemos las diarreas según la patogénesis, que es la otra clasificación, el otro criterio, y ahí podemos presentar, o sea, se puede presentar una diarrea secretora, que es el aumento de la secreción de líquidos intestinales, es común en vibrio, en Escherichia coli enterotoxigénica, es una diarrea que son varias evacuaciones y acuosas, bien acuosas. En el caso del vibrio se le sabe llamar agua de arroz, porque ese es el aspecto de la materia fecal. Una diarrea osmótica, que es por la no absorción de solutos, por lo tanto esto arrastra más líquido, ¿sí? En lo que es la materia fecal, y las diarreas inflamatorias, que son daños en la mucosa intestinal, como produce la Shigella, el Campylobacter. Bueno, fíjense que toda esa clasificación va tomando distintos criterios y las podemos ir clasificando. Una diarrea puede ser aguda, dentro de la aguda puede ser bacteriana, entonces ahí ya nos vamos a ir orientando de qué agente etiológico vamos a sospechar. Las diarreas y las toxinfecciones son una de las patologías de infecciones más frecuentes que pueden comprometer la vida del paciente si evoluciona a una deshidratación severa. También tiene que ver el paciente que tenemos enfrente. Obviamente un paciente inmunocomprometido va a ser mucho más afectado por este tipo de patología. Es la causa más frecuente de morbimortalidad infantil en los países en vías de desarrollo porque tiene mucho que ver con tener agua potable, con el sistema de cloacas. Entonces, en los países subdesarrollados es donde mayor cantidad de casos hay y hay también mayor morbimortalidad. En la mayoría de los casos es un proceso autolimitado de corta duración, 24-48 horas, y en pocos casos se requiere terapéutica antimicrobiana. Como les había ya referido la profe en la clase anterior, en este tipo de diarreas no se usa en la mayoría de los casos antibióticos, no se administran antibióticos, sino que se hidrata al paciente y se autolimita. En un paciente inmunocompetente que no tenga ninguna patología no es necesario usar antibióticos, sino que se va a autolimitar, ya sea bacteriana o sea viral. Un alto porcentaje revierte con la hidratación, fluidos y electrolitos y se administran nutrientes. El diagnóstico microbiológico adquiere importancia con fines epidemiológicos y en fines terapéuticos. Generalmente se hace la muestra, se solicita muestra de materia fecal para hacer el diagnóstico microbiológico en los niños, ¿sí? En los adultos, el médico hidrata y espera que el cuadro se autolimite, al no ser que estemos ante la sospecha de un brote para relacionarlo, pero generalmente en donde más se solicita el análisis microbiológico es en los niños. Como hablamos recién, recuerden que la diarrea aguda se caracteriza por una duración menor a 2 semanas, con inicio de síntomas rápidos, cólicos abdominales, fiebre, náusea, generalmente causada por infecciones virales o bacterianas. Un parásito no va a causar una diarrea aguda, entonces cuando el paciente le refiera que hace 24, 48 horas que empezó con síntomas, ustedes ya se van a tener que situar en sospechar, ¿sí?, de una etiología viral o bacteriana. Ahí ya cuando soliciten el análisis microbiológico, el recuento de polimorfonucleares, se van a poder orientar entre estas dos cuál es la más probable. Bueno, el otro caso es cuando hablamos de una diarrea crónica, que puede ser consecuencia de infecciones parasitarias persistentes, enfermedades inflamatorias. En este caso la muestra va a ser distinta. Recuerden en cómo, ¿alguien se acuerda cómo era el diagnóstico de parásitos? Por ejemplo, si sospechamos que el paciente está con una diarrea por una giardia. Un coproparasitológico. Exactamente, un coproparasitológico. Va a ser distinto el análisis que vamos a solicitar cuando tenemos una diarrea crónica a cuando tenemos una diarrea aguda, ¿sí? Por eso es importante que hablemos con el paciente y que sepamos bien el tiempo que lleva con esta diarrea. Y la diarrea con sangre, que es la disentería,
se asocia con infecciones bacterianas que invaden la mucosa intestinal. Ustedes relacionen. Si tienen un paciente que les dice que la materia fecal la está viendo que tiene sangre, que tiene moco, quiere decir que hay un daño en la mucosa, un daño en las células. Entonces eso es lo que produce ese sangrado, esa mucosidad en la materia fecal. Entonces vamos a pensar en una diarrea que está causada por una bacteria que está invadiendo. Esto, bueno, provocando lesiones graves, presencia de sangre y mocos en eso. Bueno, ¿qué recursos tenemos para luchar, ¿no?, contra esta patología? El acceso a fuentes inocuas de agua de consumo, o sea, tener agua potable, y si no tenemos agua potable, hacer hervir el agua. Uso de servicios de saneamiento mejorados, lavado de manos con jabón, lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida, una higiene personal y alimentaria correcta, la educación sobre salud y los modos de transmisión de las infecciones, y la vacunación contra rotavirus, que es lo que tenemos hoy por hoy. Fíjense cuando dice acceso a fuentes inocuas de agua de consumo. Nosotros por ahí, a lo mejor por nuestra situación, no nos imaginamos no tener agua potable o no tener el dispenser que tenemos de agua, pero hay muchos lugares en donde la agua se extrae de bombas, y a veces esas bombas, o sea, en esos lugares tampoco hay cloacas, entonces hay esos pozos en donde van todas las aguas negras que se le llaman, y esto se contamina. Entonces, en esos lugares, obviamente, es mucho más probable que tengamos mayor cantidad de estas diarreas. O cuando hay inundaciones, hablábamos el otro día en el práctico, profes, no sé si están, que acá en Villa Mercedes es común que cuando hay inundaciones, en las esquinas de las calles, brota esa agua de las cloacas. Y es lamentable a veces ver en algunos barrios los nenes jugando en esas aguas. Imagínense toda la contaminación que hay. Acá también, obvio, ¿eh? Bueno, habíamos hablado que dentro de las diarreas infecciosas tenemos puede ser de origen bacteriano. Las más frecuentes son Salmonella, Escherichia coli, Shigella, Campylobacter, Vibrio cólera. Y de esto yo les puedo decir, acá en Villa Mercedes tenemos mayor incidencia de Shigella, y en segundo lugar Salmonella y alguna coli enterohemorrágica, gracias a Dios, muy de vez en cuando. Pero sí tenemos mucha Shigella y tenemos algunos brotes de Salmonella. ¿Se acuerdan que les conté en el práctico? Tuvimos hace poco un brote de salmonela en donde se diagnosticaron 136 alumnos de un colegio industrial con salmonela. Todos habían comido una vianda que les llevaban al colegio, el colegio industrial. Acá hay un programa que se llama PANE, que les llevan viandas a los colegios. Bueno, estos alumnos habían almorzado todos en el colegio y tuvimos 136 casos de salmonelas, de los cuales pudimos aislar de la muestra de materia fecal 45 salmonelas. Hubo un caso que llegó a dar un hemocultivo positivo, o sea que esta salmonela había invadido, había pasado al torrente sanguíneo en uno de los alumnos. Fue un caso muy conocido acá en la ciudad, así que seguramente lo escucharon. Y hubo también en otros lugares de la provincia otros brotes, pero no se llegó a hacer la confirmación microbiológica para ver si era la misma salmonela. Acá en Mercedes sí hicimos la confirmación en la materia fecal de los alumnos, pero no pude conseguir una vianda para analizar a ver si también podíamos confirmar, ¿no?, que estuviera ahí en esa comida. Lamentablemente no conseguí la vianda para poder confirmar y relacionar. Después tenemos, puede ser la etiología viral. El más común es el rotavirus, frecuente en los niños menores de 5 años. Los norovirus, los adenovirus. Hemos tenido brotes de norovirus acá en un jardín, en un colegio acá de Villa Mercedes, en un jardín de 5 años, se contagiaron todos, porque el norovirus causa vómitos, y los nenes por ahí vomitaban en el jardín. Bueno, se terminaron contagiando todos los jardín A y B de un colegio de acá de Villa Mercedes. Pero salvo estos brotes así esporádicos, el más común que tenemos es el rotavirus. Y después tenemos las parasitarias. Recuerden que las parasitarias
eran distintas, no son agudas como las bacterianas y las virales, sino que estas son crónicas. Y lo más común que tenemos en parasitaria es la Giardia, que estuvimos viendo un caso en el práctico, la Entamoebis tolítica, el Cryptosporidium, ¿sí? También puede causar brote en jardines, pero el Cryptosporidium, como el Isospora belli y el Microsporidium, está muy relacionado con las diarreas en los pacientes con HIV. Generalmente, cuando un paciente con VIH presenta diarrea, tenemos que hacer un diagnóstico distinto, ¿no? Con distintas metodologías, en donde buscamos específicamente Cryptosporidium. Es una de las causas más comunes de diarrea crónica en los pacientes con VIH. Y otro es el estrongiloides, que acá no tenemos mucha casuística. Bueno, un instrumento fundamental, esta diapo la tenía el profe y me gustó, el día del retrete. Por ahí nosotros, no sé, analizamos desde nuestra situación y parece muy loco, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar que más de la mitad de la población mundial no dispone de retretes o tiene sistemas de saneamiento deficientes, fíjense, más de la mitad de la población mundial, y unas 673 millones de personas defecan al aire libre y no tienen acceso, ¿no? a tener un inodoro. Así que fíjense la contaminación y por eso siempre hablamos de que hay muchos más casos en los países subdesarrollados. Bueno, ¿cómo es la patogénesis de las diarreas? Fíjense, tenemos diarreas secretoras que están causadas típicamente por bacterias que liberan toxinas como el Vibrio cólera o la coli enterotoxigénica, que estimula la secreción activa de agua. Fíjense que la secreción de agua es menor al 85%, pero en el caso de que haya una infección por este tipo de agentes, se activa la secreción de agua y electrolitos en el intestino delgado, no causan destrucción de la mucosa y el resultado es un gran volumen de deposiciones acuosas. Este en el caso como es el vibrio o la coli enterotoxigénica. Después tenemos, fíjense a la derecha, otro tipo de diarrea, que es la inflamatoria, la invasiva, generada por patógenos como la Shigella, la salmonela, que éstas se adhieren a la mucosa intestinal, penetran, son captadas como tragadas por la célula, son fagocitadas por los macrófagos, luego ese macrófago se rompe, se liberan interleucinas, se causa inflamación, daño tisular, hay fiebre, dolor abdominal, pujo, tenesmo, y en este caso las heces ya van a ser de distinta característica. Como hay ese daño en la mucosa intestinal, las heces van a ser con sangre, con moco, ese es el aspecto que vamos a tener. Y después está la diarrea osmótica, que es cuando en el lumen intestinal hay solutos que no se absorben, por lo tanto, al haber estos solutos en la luz intestinal, arrastra mayor cantidad de agua en la materia fecal. Dentro de lo que es diarrea virales, como les decía, tenemos distintos agentes etiológicos, como el rotavirus, el norovirus, el artrovirus, el adenovirus. Fíjense que son todos virus RNA. La mayoría afecta al duodeno, ¿sí? Ahí en el intestino delgado. El periodo de incubación es de 1 a 2 días y en el caso del adenovirus es un poquito más extendido, de 8 a 10 días. La transmisión es fecal-oral, ¿sí? Por eso tiene mucho que ver la limpieza, el lavado de manos. Generalmente cuando hay un caso de rotavirus, los compañeritos o el resto de la familia también se contagia, es muy difícil que no se contagien. El cuadro clínico presentan fiebre, malestar general, dolor abdominal, vómitos, diarreas. Y el diagnóstico de estas diarreas virales las hacemos por PCR, pero ¿qué pasa? Imagínense que todas las diarreas virales que hay, no vamos a estar haciéndole PCR. Sabíamos que la PCR es un diagnóstico molecular, no en todos los laboratorios se cuenta con el diagnóstico molecular, es costoso. Entonces, nos arreglamos en estos diagnósticos, les quiero mostrar acá, con estos test rápidos. Estos son test rápidos que lo que hacen es, con una muestra de materia fecal, detectan un antígeno viral. Entonces, este es la mayor cantidad de los diagnósticos de estas diarreas virales, las hacemos por estos test rápidos que son inmunocromatografías que detectan antígenos virales. Fíjense, acá a la derecha
Hay algunos que vienen por duplicado. Este, por ejemplo, detecta rotavirus y adenovirus. Hay otros que solamente detectan rotavirus, pero esto nos ayuda muchísimo en el diagnóstico de las infecciones virales porque imagínense que no a todos le vamos a estar haciendo PCR. A la PCR para el diagnóstico de estas diarreas virales la usamos en el caso de que haya un brote, entonces sí, se envían algunas muestras, no todas del brote, para confirmar, digamos, con PCR de qué virus se trata. Para estos virus tenemos la vacuna, para el rotavirus, y para los demás no hay vacuna. Bueno, esto ya lo vimos. Dentro de esto les conté recién que el más común, el más frecuente es el rotavirus, que es común en diarrea en niños menores de 5 años en todo el mundo. A pesar de la incidencia de la infección, suele ser similar en países de altos ingresos y países de medio y bajos ingresos. El 80% de las muertes suelen ocurrir en los países, obviamente, que tienen menos ingresos y subdesarrollados. Fíjense este mapa en donde marca las muertes asociadas por 100.000 individuos. La parte más clarita es menos de 10 muertes, pero fíjense las rojas o las violetas, que son más de 100 muertes, en la parte de los países más pobres, ¿no? Los países subdesarrollados. El rotavirus, les voy a hablar un poquito de este, que es el más común, se replica en el tracto gastrointestinal, solo afecta a los enterocitos maduros. ¿Sí? Solamente se une y afecta a los enterocitos maduros y los cambios histopatológicos se limitan exclusivamente al intestino delgado. Se acortan las vellosidades intestinales, hay infiltrado de células mononucleadas en la lámina propia y elongación de las criptas. Les tiene que quedar bien en claro que solamente está afectando a los enterocitos maduros. Fíjense, la puerta de entrada entra por vía fecal oral, alcanza el intestino delgado, sobre todo el yeyuno y el duodeno. Allí encuentra el nicho ideal, se le llama, que son estos enterocitos maduros. ¿Qué tiene a diferencia de los otros enterocitos inmaduros? Que tiene receptores específicos en la superficie que expresan la glicoproteína y los gangliósidos. Ahí se puede unir el rotavirus, ¿sí? Y así se liberan todas las proteínas virales de la cápsides y es el microambiente que necesita para que se desarrolle toda la maquinaria de síntesis de proteínas óptimas para la replicación viral. Fíjense, acá hay un dibujito de lo que es el rotavirus, a la derecha, todas las proteínas y esos antígenos son los que se detectan por los test rápidos que les mostré recién. El virus se replica en estos enterocitos maduros, produciendo una lisis celular y una descamación de las vellosidades, por lo tanto se acortan, se atrofian estas vellosidades, hay disminución de las enzimas disacaridasas, especialmente la lactasa, y empieza a haber mala absorción de nutrientes y osmolaridad elevada en la luz intestinal. O sea, si no lo podemos absorber esos nutrientes, van a quedar en la luz intestinal. Entonces esta mayor cantidad de nutrientes en la luz del intestino va a arrastrar mayor cantidad de agua. El rotavirus se replica, como les decía, únicamente en los enterocitos maduros porque solo ellos expresan los receptores adecuados. La destrucción de otras células y la acción de la proteína NSP4 es la que genera la diarrea característica combinada con mecanismos osmóticos y secretores. Fíjense, esta es una diapo en donde ahí está cómo penetra, cómo se acortan las vellosidades y cómo empieza a haber mayor paso de agua a la luz intestinal. Bueno, esto es lo que les contaba recién. El diagnóstico de rotavirus se hace en la mayoría de los casos por test rápidos, como el del adenovirus también. Nosotros no contamos con estos test rápidos para el diagnóstico de los norovirus. Cuando tuvimos ese brote que les contaba en un jardín, estas muestras de norovirus se derivaron para hacer biología molecular por PCR. En ese momento no teníamos el área de biología molecular acá en Villa Mercedes. Bueno, se puede hacer también la segmentación del genoma. Fíjense que el rotavirus tiene 11 fracciones. Se puede hacer en geles de poliacrilamida, pero esto se hace más en investigación, no para el diagnóstico de una diarrea, imagínense, por rotavirus de un pacientito.
Esto es una microfotografía electrónica, así se ven las partículas de rotavirus. Bueno, eso terminaríamos ahí con lo que es las infecciones, las diarreas virales. Y ahora lo que les quería marcar bien es la separación entre la etiología y la clínica. O sea, de acuerdo a la etiología, como les decía, ustedes van a sospechar de qué bacteria o qué virus se puede tratar que esté causando esta diarrea. Si ustedes tienen una etiología como el Vibrio cólera, la Escherichia coli enterotoxigénica, el Staphylo aureus, el Clostridium perfringens, el Cryptosporidium, la Giardia, la Isospora belli, el Bacillus cereus, el Clostridium difficile, la clínica se va a presentar con un síndrome coleriforme. ¿Qué quiere decir? Una diarrea abundante, acuosa, poco dolor abdominal, ¿sí? Deshidratación y generalmente no presenta fiebre. En cambio, si hablamos de otro tipo de agentes etiológicos, como son las bacterias invasivas, como la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter jejuni, la Yersinia enterocolítica, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Entamoeba histolítica, fíjense que estas bacterias, ¿por qué se caracterizaban? Porque se adherían y penetraban, ¿sí?, a la mucosa intestinal, o sea, hacían daño celular. Por lo tanto, en la clínica se va a presentar como un síndrome disenteriforme, o sea, diarrea de poco volumen, pero con mucus y sangre. Esta es la principal característica que las diferencia. Fíjense que en uno tenemos una diarrea acuosa y en la otra tenemos una diarrea con mucus y sangre, dolor abdominal y tenesmo. Fíjense que la toxina se adhiere a la célula epitelial intestinal una vez unida a la porción activa de la exotoxina a su receptor específico, se produce la activación de la enzima adenilciclasa que activa el AMP cíclico, lo que ocasiona la liberación de gran cantidad de electrolitos y agua a la luz intestinal con edema de la pared y consecuente deshidratación. Dentro de los agentes etiológicos de la diarrea toxigénica teníamos el Vibrio cólera y la Escherichia coli enterotoxigénica, el Clostridium perfringens, el Difficile, el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus. Son muy similares la diarrea por Vibrio y por Escherichia coli enterotoxigénica. Fíjense que las exotoxinas en la patogénesis de las diarreas son de naturaleza proteica y antigénica. La bacteria, una vez que la produce, la libera al medio, ya sea este el alimento o a la luz intestinal, donde encuentra una célula receptora. Las exotoxinas son producidas en su mayoría por bacterias gram positivas y contaminan los alimentos. Raras son las excepciones de bacterias gram negativas capaces de producir exotoxina, pero como tales se les confiere un enorme interés, como es el caso del Vibrio cólera y la Escherichia coli enterotoxigénica. Dentro de las exotoxinas bacterianas, las podemos dividir en tres grandes grupos: las enterotoxinas, que alteran la actividad metabólica de las células del epitelio intestinal, lo que produce un derrame de agua y electrolitos a la luz con escasa reacción inflamatoria, síndrome coleriforme. Las citotoxinas, que ejercen su acción alterando la estructura de la célula epitelial intestinal, producen un desprendimiento de la misma de la superficie mucosa, con una importante reacción inflamatoria e inclusive un sangrado de la mucosa, síndrome de foliación de la mucosa o esfacelo, ¿sí?, que es el daño que hay en la mucosa. El esfacelo es un mecanismo por el cual se adhiere y luego se daña esa célula. Y las neurotoxinas, que son la estimulación del sistema nervioso entérico, estimula la liberación de la 5-HT, que es un neurotransmisor, la serotonina, que tiene que ver con el movimiento intestinal. Bueno, hablábamos recién del Vibrio cólera, ¿se acuerdan? En lo que es las diarreas acuosas. El Vibrio cólera causa la enfermedad, el cólera. Yo les hablé algo en el práctico que les decía que cuando yo era chiquita, que tenía más o menos 10 años, tuvimos un brote por cólera. Después de 100 años de ausencia en América, el 7 de febrero de 1991, se denunció el primer caso de cólera en el puerto de Chimbote de la República del Perú.
y en febrero de 1992 se produce la propagación de la enfermedad en América Latina, llegando a nuestro país en febrero de 1992. Fue el primer caso de cólera aquí en Argentina. Fíjense, este brote fue causado por Vibrio cólera 01, biotipo el TOR, ¿sí? Esta bacteria prefiere condiciones alcalinas, produce biofilm, se relaciona con peces y fitoplancton, requiere grandes dosis. Estos son algunas en el momento de los panfletos que se daban. Fíjense, en modo de historietas, había campañas. Y estas son algunas tapas de los diarios, por ejemplo, de Clarín, en donde aparecía, fíjense, como cólera, otros 2 casos de muertos en Salta. Bueno, como nos pasó en la pandemia, en ese momento, todos teníamos mucho miedo al cólera, servía el agua, nadie comía pescado. Acá yo les puse esto a modo de que después cuando les pase el PowerPoint les quede más detallado cómo fue. Algo les hablé en el práctico, pero fíjense que en ese momento se notificaron más de 10.000 casos sospechosos, con alrededor de 1.000 confirmados por laboratorios y hubo alrededor de 50 fallecimientos. La mayoría de los casos fueron en comunidades rurales con problemas de acceso al agua potable y cloacas. Estos son otras, me pareció lindo que vieran alguna de las tapas de ese momento. Menem visitó a los enfermos, fíjense, el cólera llegó a Gran Buenos Aires, el cólera se extiende a todo el país y ha matado a 42 infectados. Estas eran las tapas de los diarios del año 1992. Y bueno, el cólera, que a mí me gusta mucho la historia del vibrio cólera. Apareció y se identificó por primera vez en Gran Bretaña en el año 1831. Los brotes ocurrieron regularmente en Londres a mediados del siglo XIX. Este es el doctor Snow, la fotito que les puse acá. Empezaron a aparecer estos casos en Gran Bretaña y nadie entendía qué estaba pasando. Y el doctor Snow estudió, se puso a estudiar, fue uno de los primeros, ¿no?, documentos que hay de cómo hizo todo el estudio epidemiológico, porque él empezó a relacionar qué pasaba con esta gente que estaba todo con diarrea. Y estas eran algunas de las anotaciones que les escribí acá. Fíjense que dice: era entre los pobres, con familias que vivían, dormían, cocinaban, comían, se aseaban juntas en una sola habitación, que se expandía la cólera. Otra anotación era: tan pronto como fui al lugar, me di cuenta que todas las muertes habían tenido lugar en las cercanías de una bomba de agua. Bueno, finalmente después y se documentó que la fuente de infección era esta bomba de agua, ¿no? En donde toda la gente iba a buscar agua y por eso se enfermaba. Bueno, después esto del cólera lo pueden leer en el libro Tras las huellas, está muy lindo. Tras las huellas, la verdad que es un libro que a mí me hizo ver la microbiología desde otro punto, porque siempre estas historias, cuenta todo esto, hace otro enfoque que hace que sea todo mucho más interesante. Es muy lindo, así que léanlo, de ahí está toda esta historia del cólera. Bueno, ahora vamos con la otra que les decía que también produce una diarrea acuosa, Escherichia coli enterotoxigénica, una bacteria productora de 2 toxinas, una termoestable y la otra termolábil. Esta última es la que copia el mecanismo de acción de la toxina colérica, con quien comparte determinantes antigénicos, que puede dar también reacciones cruzadas en el diagnóstico, ya que la estructura toxigénica es igual, y es el agente etiológico de un cuadro clínico denominado diarrea del viajero. Vieron que mucha gente se va de vacaciones a Brasil y cuando vuelve dicen que vuelve con diarrea, que le agarró el virus allá por Brasil. Bueno, por ejemplo, ese es uno de los casos de diarrea del viajero y a veces es causada por esta coli enterotoxigénica. El Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo, anaerobio, formador de esporas, que se encuentra en el suelo y en el intestino de los mamíferos y aves. Suele presentarse tras la ingesta de carne o aves de consumo, que luego de cocinarlas se mantienen a temperatura ambiente. En estas condiciones, el Clostridium tipo A, que no ha sido destruido por la cocción, o sea, las esporas no son destruidas por la cocción, es ingerido con el alimento y una vez en el intestino delgado pasa a forma vegetativa de la bacteria, produciendo la enterotoxina. Hay una alfa toxina y una beta toxina
que es también lo que usamos para hacer el diagnóstico. El Clostridium difficile o diarrea pseudomembranosa. El Clostridium difficile forma parte de la microbiota residente del intestino del hombre y en algunos animales. La tasa de colonización asintomática es más alta en la población pediátrica, alrededor del 33% de los menores de 2 años sanos están colonizados en el tracto intestinal y luego baja a valores de 1 a 4%. La enfermedad es el resultado de una alterada microbiota, usualmente luego del tratamiento con cefalosporina y beta-lactámicos, que permite el desarrollo inadecuado de Clostridium difficile y la producción de sus toxinas. A veces tenemos pacientes que están internados mucho tiempo y por mucho tiempo toman antibiótico, comienza con diarrea y ahí tenemos que sospechar que puede ser una diarrea pseudomembranosa causada por el Clostridium difficile. También este diagnóstico se hace con test rápidos que detectan las toxinas alfa y beta del Clostridium y la GDH, que es una enzima que posee también esta bacteria. Con eso hacemos diagnósticos en estos pacientes hospitalizados. Y también requieren aislamiento porque es muy contagioso. El Staphylococcus aureus, yo les contaba algo en el práctico. El Staphylococcus aureus es uno de los responsables más comunes de las intoxicaciones alimentarias. Se desarrolla en productos no refrigerados como carnes, lácteos, mayonesa, en donde liberan sus toxinas. Y las toxinas de la bacteria pueden encontrarse preformadas en los alimentos. A estas intoxicaciones alimentarias se le llama la intoxicación de sobremesa, porque es muy rápida la acción de la toxina. Se terminan de comer y alrededor de las 2 horas ya empieza a manifestarse la clínica de la intoxicación. Y el diagnóstico se hace por el aislamiento de la bacteria y por confirmación de la producción de la toxina, porque no todos los Staphylos aureus producen este tipo de toxina. Entonces, hay que confirmar la toxina para decir que ha sido una intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan dónde estaba presente el Staphylo aureus? ¿Dónde lo podríamos tener en el caso de portadores al aureus? ¿Alguien se acuerda? Chicos, ¿alguien se acuerda? Fosas nasales. En las fosas nasales, en la mucosa nasal, porque teníamos mayor cantidad de receptores. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que yo les contaba que cuando un paciente va a una cirugía, le hacíamos un hisopado de la mucosa nasal para ver si estaba el aureus, porque después podía causar una infección postquirúrgica? Bueno, imagínense un paciente que tenga un Staphylo aureus, productor de toxina y que sea cocinero. Ahora lo que se ha empezado a implementar es a todas las personas que están en esos lugares en donde se hacen grandes cantidades de comida, hisopados de portación de Staphylo aureus productores de toxinas. Entonces, si llegan a ser portadores, se hace una decolonización para evitar este tipo de intoxicaciones. Bueno, estamos con eso. ¿Tienen alguna duda para pasar, si no, a las diarreas invasivas? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, Sí, vamos a profe. pasar, bien, vamos a pasar ahora a las diarreas invasivas. Súper importante qué alimentos se suelen relacionar con qué agentes, porque si bien no es una cosa lineal de que, ay, tengo diarrea porque comí mayonesa, es un indicador importante. Y otro indicador importante es, ¿solo vos tenés diarrea o hay alguien más en casa que está con diarrea? ¿Sí? Esa otra persona que está con diarrea comió lo mismo que vos. Entonces, eso tenemos que hacer, así como hizo el doctor Snow en su momento con cólera, nosotros también tenemos que hacer nuestra propia investigación epidemiológica para identificar el brote e intentar que menos personas queden expuestas. Gracias, Romy. Bueno, pasando ahora a las diarreas invasivas, fíjense, luego de ingresar con los alimentos o el agua y de acuerdo al inóculo bacteriano, los agentes etiológicos se adhieren al epitelio mucoso
y una vez allí logran ingresar al espacio intracelular, ¿sí? Como que la célula lo traga, se alojan en los tejidos profundos para acceder a los nutrientes para su desarrollo e inclusive evadir al sistema inmune. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que vamos a relacionar con las diarreas invasivas? Lecherichia coli enteroinvasiva, la salmonela, la shigella, la yersinia enterocolítica y el campylobacter. Estos son los principales relacionados con las diarreas invasivas. Recuerden que en este caso, la materia fecal va a tener otras características a las que hablábamos recién, que eran las diarreas acuosas. Dentro de la salmonela tenemos la salmonela tifi, que causa la fiebre tifoidea. El humano es el único reservorio natural de la salmonela tifi, por eso es que hay portadores de salmonela tifi, salmonela paratifi A, B y C. Este es el agente etiológico de la fiebre tifoidea, no suele cursar con diarrea, ¿sí? Siempre que un paciente tenga una salmonella tifi, después hay que hacer la búsqueda de portación, porque si no lo tenemos, si no identificamos ese portador, ¿qué puede pasar? Como en el caso que hablábamos de María la tifosa, que era una cocinera portadora de salmonella tifi, y bueno, obviamente contaminó lo que ella cocinaba, infectó a más de 50 personas. Nosotros no tenemos mucha casuística de Salmonella tifi. No sé, Romy, si en Córdoba hay más casos. No, 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 es excepcional que tenemos algún caso, pero no es habitual. Bueno, como les decía, esta cocinera era una señora que cocinaba para todo un pueblo, era portadora, entonces cuando ella contaminaba la comida, imagínense, empezaban a aparecer los casos de salmonela. Lo más común que nosotros tenemos y los casos que sí hemos tenido brotes, como les conté del colegio que hubo acá, es por la salmonella enteriditis. Esa es la más frecuente. La salmonelosis es una entidad clínica referente correspondiente a las diarreas provocadas por otras especies del género, como la Salmonella choleraceus, la Tifimorium y la enteriditis, que es la más frecuente. Fíjense que la fiebre tifoidea es por contacto directo, ¿sí? De portador, digamos, a una persona sana, y el resto de las salmonelas es por la contaminación de los alimentos. Fíjense, esta es la patogénesis de la infección por salmonela, se adhiere a las células del intestino, luego penetra, invade, se adhiere por las fimbrias, invade la célula. Una vez que penetra, es comida, digamos, por los macrófagos. Cuando este macrófago se rompe, produce la inflamación, se libera y así se va afectando. Esta invasión, obviamente, causa ese daño celular y por eso la característica de la materia fecal es con moco y sangre. Otra de las invasivas es la Shigella, es un bacilo gram negativo también de la familia de las enterobacterias. Este microorganismo es capaz de resistir la acidez gástrica, por lo tanto un pequeño inóculo puede causar enfermedad cuando ingresa por vía digestiva. Las cepas de Shigella producen una citotoxina, la toxina Shiga, capaz de producir estos cuadros tóxicos, además del desprendimiento del epitelio intestinal, o sea, el daño celular es fuerte, por eso es que se ve después la diarrea con sangre y moco. Como decía la profe Romy recién, la salmonela está muy relacionada con lo que es alimentos como mayonesa, huevos, y la Shigella está más relacionada con lo que es el agua. Fíjense, esto es la patogénesis de la Shigella, llega a las células intestinales, penetra a través de las células M, ahí produce el daño celular, el macrófago la capta, se rompe el macrófago, se libera la interleucina 1, que es la que causa la inflamación, se producen úlceras, abscesos, y todo eso repercute en la materia fecal, en las características macroscópicas. Bueno, esta es otra diapo que también representa la patogénesis de la Shigella. La Shigella es inmóvil, ¿sí? Pero fíjense que cuando utilizan el sistema de secreción para inyectar en la célula hospedera diversas proteínas efectoras, esto le permite a la Shigella
que a pesar de ser una bacteria inmóvil, se moviliza en el epitelio intestinal por este sistema. Otra de las invasivas es la Escherichia coli enteroinvasiva. Los estudios de la cepa sugieren que los mecanismos por los que produce la diarrea son similares a los de las especies de Shigella. Por eso cuando nosotros vemos un paciente y nos refiere, o en el laboratorio yo veo una materia fecal que presenta moco, sangre, sospecho de una coli enteroinvasiva, de una Shigella o una salmonela, hasta que, bueno, haga el cultivo para poder identificar bien cuál de estas es. El Campylobacter es un bacilo gram negativo, habitante microaerofílico del tracto gastrointestinal de muchos animales, entre ellos las aves, los perros, los gatos, ovejas y ganado vacuno. Fíjense, el Campylobacter es un bacilo gram negativo finito, ¿sí? Se ve así como esas comitas, si hacemos un gram. Y también podemos ver cuadros de diarreas mixtas. En este grupo se encuentran aquellos agentes cuyo mecanismo de acción tiene que ver, o sea, con bacterias que se adhieren, invaden y producen toxinas, no predominando un factor de virulencia específico sobre el otro, o dependiendo del huésped comprometido. Los agentes etiológicos pueden ser la Escherichia coli enterohemorrágica, la enteropatógena y la enteroadherente. La diarrea por adherencia y producción de citotoxinas, como la Escherichia coli enterohemorrágica. Esta variedad de coli corresponde a los serotipos O157H7, que es la que ustedes deben relacionar más con el síndrome urémico hemolítico. Seguramente lo han escuchado, que se relaciona mucho con las hamburguesas, con la carne picada. La gastroenteritis esta ha sido observada en adultos luego de la ingesta de hamburguesas comerciales, en niños, en guarderías, ancianos. Las bacterias se adhieren a la mucosa del colon mediante las fimbrias, liberan una citotoxina, acuérdense que la citotoxina era la que causaba ese daño celular, termolábil, codificada por fagos, sin invadir la mucosa intestinal. Esta toxina se denomina verotoxina, que también puede estar presente en la Shigella, y por sus efectos en las líneas se le llama verotoxina porque se puede cultivar y se ven los efectos en líneas celulares de las células vero de mono. Fíjense que, como les decía, la coli enterohemorrágica está relacionada con lo que es la carne molida, con las hamburguesas, cuando no están bien cocinadas, cuando queda parte de esa carne cruda, bueno, ahí se puede ingerir la Escherichia coli enterohemorrágica, y si es productora de toxina, puede causar el síndrome urémico hemolítico. También la Shigella puede causar el síndrome urémico hemolítico. La manifestación... Fíjense, perdón, Cari, Sí, si podés sí, volver a la diapo anterior. ya. Está Fíjense, la heladera de San tiene todo lo que no tenemos que hacer, ¿no? Fíjense, porque en esta cuestión de las diarreas, pero para muchas patologías, la seguridad en la manipulación y preparación de los alimentos es fundamental para garantizar condiciones mínimas, ¿sí? Fíjense cómo está guardado eso en la heladera. El pollo está, supónganse, sobre un plato, ¿sí? En la parte superior de la heladera. Si algo chorrea, contamina todo. ¿Bien? ¿Cómo tenemos que guardar las carnes crudas en la heladera? Adentro de un recipiente tapado. Por ejemplo, un tupper con una tapa, ¿sí? Y preferentemente en un lugar que esté separado de otros alimentos crudos, ¿sí? No en la parte superior de la heladera, sino en la parte inferior, y tenemos que garantizar que esté aislado del cajón de la verdura, ¿sí? Si nosotros lo ponemos ahí, pero la heladera tiene una rajadura y si hay algún jugo, filtra y se contamina la verdura, es un problema, ¿sí? O si volvimos de la carnicería y pusimos la carne en la bolsa que venía y la pusimos así como estaba en la heladera, si se filtra algún jugo, contaminamos todo. Entonces, es fundamental ver cómo guardamos los alimentos y cómo los manipulamos después. Ya habíamos hablado de que tenemos que usar tablas distintas para carne cocida, carne cruda, verduras o carnes. Bueno, pero la seguridad alimentaria empieza antes. El otro día fui a la carnicería y en la carnicería, digamos, en la vitrina donde tenían la carne, la vitrina refrigerada donde tenían la carne,
tenían bandejitas de ensalada ya prelistas. Yo le digo, discúlpame, pero no puedo no decírtelo, eso no puede estar ahí, ¿sí? Porque si no llamo al microbiólogo, le digo, a bromatología y te cierran el local, pero sácalo ya, porque eso puede matar a alguien. Bueno, pero digo, tenemos que empezar a mirar cómo refrigeramos, cómo guardamos, cómo manipulamos los alimentos, ¿sí? Porque la seguridad alimentaria es un punto importantísimo para que todos permanezcamos sanos, ¿bien? No solamente los que consumimos esos alimentos, sino el grupo familiar y la comunidad toda. Y entonces tenemos que empezar a mirar cómo se está manipulando la comida. ¿Qué comemos y cómo se está manipulando? Y esto es lo marco porque está buenísima esa heladera. Es un error súper frecuente, ¿sí? Que venimos de hacer las compras y ponemos así como está, adentro de la heladera. Sí, súper importante esos cuidados. Bueno, yo recién les hablé del síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que es la causa más común de la insuficiencia renal aguda y de hipertensión arterial en los lactantes y niños pequeños, y la segunda causa de insuficiencia renal crónica en este grupo etario, siendo el causante del 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes. Argentina es el país donde se diagnostica la mayor cantidad de casos en todo el mundo. Como les decía, el síndrome urémico hemolítico se puede desencadenar por una diarrea causada por la Escherichia coli enterohemorrágica o Shigella. No todas las cepas de Escherichia coli enterohemorrágica producen la verotoxina. Puede haber Escherichia coli enterohemorrágica que no produzcan la toxina y no van a desencadenar un síndrome urémico hemolítico, pero es súper importante hacer el diagnóstico temprano de esta diarrea causada por la Escherichia coli enterohemorrágica. Otra de las Escherichia coli causante de diarrea es la enteropatógena. Se adhiere al colon y al intestino delgado y luego invade las células intestinales en su vértice, destruyendo las microvellosidades, ribete de cepillo, de los enterocitos. El mecanismo es conocido con el nombre de efacelo, que les decía que era el mecanismo de adherencia y de ese daño en las microvellosidades. La adherencia y el efacelo son los principales mecanismos patógenos de esta Escherichia coli enteropatógena. La Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteropatógena están muy relacionadas y comportan muchos determinantes y características de virulencia. Estas dos bacterias comparten un mecanismo distinto de colonización intestinal conocido como formación de lesiones de adhesión y borrado, y las lesiones se caracterizan por una fuerte adhesión de las bacterias a la superficie de los enterocitos, la destrucción localizada de las microvellosidades y cambios estructurales masivos debajo de la bacteria adherente como resultado de la acumulación de la actina filamentosa. Fíjense, este es el mecanismo de acción, cómo se adhieren y causan ahí el daño celular. Otra de las Escherichia coli que también causa diarrea es la enteroadherente o enteroagregativa, que se une a las células del intestino delgado por medio de las fimbrias, codificadas por plásmido de alto peso molecular, lo que forma grupos de pequeñas bacterias en la superficie celular, por eso es la enteroagregativa, porque se van formando como acúmulos bacterianos. Este mismo plásmido codifica una enterotoxina y una citotoxina. La acción de esta toxina es secundaria al mecanismo fisiopatogénico de este enteropatógeno que produce un síndrome de mala absorción. Bueno, y ahora vamos a ir al diagnóstico microbiológico. Tenemos las diarreas, sabemos todos los agentes etiológicos que las pueden causar, pueden ser, acuérdense, dentro de las infecciosas, virales, bacterianas, parasitarias, pueden ser agudas, pueden ser crónicas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico microbiológico de estas diarreas? Si estamos hablando de una diarrea aguda, ¿sí? Un paciente que empezó hace 48, 72 horas con diarrea, ¿cuál les parece que va a ser la muestra que le vamos a pedir que junte? Muestra de heces. Una muestra de heces, ¿no? Una muestra de esa materia fecal. Porque vamos a sospechar, si es una diarrea aguda, que sea de etiología viral o bacteriana. Entonces, una muestra directa de materia fecal, sin conservantes, sin nada. Le decimos que cuando vaya al baño, nos junte una muestra de materia fecal.
La muestra debe tomarse preferentemente por emisión espontánea, ¿sí? Juntar en un frasco de los mismos que se juntan las orinas, un frasquito estéril, y esa muestra la va a remitir al laboratorio. A veces en pacientitos pediátricos se puede tomar una muestra con el hisopado, ¿sí? O se puede recolectar del pañal la muestra de materia fecal. Fíjense, el frasco en donde se va a juntar esta muestra de materia fecal es el mismo en donde se juntan para orina completa, o si no lo vamos a procesar inmediatamente, si lo vamos a tener que conservar, se puede usar un medio de transporte de Cariblade, que es este hisopo que está a la izquierda. Fíjense que hay un medio de cultivo ahí. Con este hisopo se toma la muestra de materia fecal y se coloca en ese tubito con el medio de transporte. Esto es si no tienen un laboratorio en el momento en donde puedan remitir la muestra de materia fecal. Una pregunta, perdón, Sí. interrumpo una pregunta. Las diarreas en verano, sobre todo en verano, porque son más frecuentes en verano, si bien pueden estar presentes todo el año las diarreas y las toxoinfecciones, son más frecuentes en verano. ¿Sí? Y acá hago la primera pregunta. ¿Por qué les parece que puede ser más frecuente en verano? Cuando hace calor. Sí, porque normalmente la gente, por ejemplo, descompone afuera la carne o hay distintos mecanismos de que se puedan infectar las cosas por el hecho de que hace mucho calor y se derrite mucho más rápido, por ejemplo, la carne o se descompone mucho más rápido las cosas. Bien, en parte tiene que ver con la temperatura, con que si los alimentos pierden la cadena de frío, es más fácil que se contaminen y que esa contaminación prospere y los microorganismos produzcan toxinas o se reproduzcan a punto de que tengan un inóculo infeccioso significativo. Entonces son más frecuentes en verano. En verano constituyen entre el 5 y el 10% de la consulta habitual de una guardia. Bien, es decir, que si en una guardia vemos 100 pacientes, entre 5 y 10 van a venir porque tienen dolor abdominal, diarrea o fiebre o vómitos. Mi pregunta ahora es, ¿a todos los pacientes que vengan le vamos a hacer análisis de materia fecal? ¿O a algunos sí y a otros no? ¿Y a quiénes sí o sí le tenemos que hacer un copreparasitológico? Porque si ustedes están en un hospital fantástico, porque es relativamente fácil pedir un análisis de este tipo, pero si ustedes trabajan en un dispensario donde no tienen un laboratorio de microbiología, ¿cuál es el paciente que tienen que decir, mira, vas a tener que llevar la muestra al hospital? Porque necesitamos diagnóstico etiológico. Al inmunocomprimido. Al inmunocomprometido, bien. El ¿A qué otro paciente paciente? pediátrico. El paciente pediátrico tendría mayor prioridad. Y los que tengan factores de riesgo. Paciente pediátrico, sobre todo paciente pediátrico, un menor de 2 años, por ejemplo, o un menor de 1 año, ¿sí? Que con mayor riesgo de deshidratación. ¿Qué factores de riesgo podrían considerar? Dijo inmunocomprometido la compañera, está bien. ¿Qué otro factor de riesgo podríamos considerar? Las condiciones de hacinamiento que pueda llegar a tener el paciente, si es de la periferia o si tiene escasa probabilidad de acceder, por ejemplo, al agua potable y demás. Eso hoy en día constituiría un factor de riesgo también. Sí, pero eso le da mayor probabilidad de una infección. O sea, sí, estamos de acuerdo que es un factor de riesgo, la vulnerabilidad es un factor de riesgo. Pero eso condiciona que el paciente tenga peor evolución o que tenga una forma grave, invasiva. Tiene mayor riesgo de infección en esas condiciones de vulnerabilidad que vos referís. Pero tiene mayor riesgo de enfermedad grave o invasiva. Sí, si no tiene acceso al agua potable como tal, sí. Tiene mayor riesgo de infectarse, pero no necesariamente de tener una peor evolución. ¿Sí? Es como decir, bueno, como nos pasaba con COVID, a veces tenemos mayor riesgo de infectarnos, pero aún si tenemos mayor riesgo de infectarnos, porque estamos más expuestos, no necesariamente vamos a hacer una neumonía por COVID, ¿sí? No necesariamente vamos a tener una infección más grave. ¿Bien? Entonces, lo que vos decís son factores de vulnerabilidad que aumentan los riesgos de infección, ¿sí? Pero no necesariamente condicionan un peor pronóstico.
¿Mm? El inmunodeprimido sí, pues tiene más chances de hacer enfermedad invasiva, es decir, que ese microorganismo pase a sangre y haga una sepsis, haga un cuadro invasivo. ¿Qué características puede tener la diarrea o el cuadro del paciente que nos hagan pensar que el paciente tiene un cuadro sistémico y no solamente a nivel gastrointestinal? Vieron que decíamos que algunos microorganismos podían pasar sangre. Algunos de estos, por ejemplo, salmonella o shigella, podían hacer formas invasivas. ¿En qué paciente yo voy a pensar eso? ¿O qué características va a tener la diarrea? Que yo tengo que decir, este paciente, tengo que estudiarlo. Sangre, moco o pus. La diarrea que tiene, la diarrea de tipo disentérica, la que tiene sangre, moco o pus, siempre tiene que ser investigada. ¿Sí? Tenemos que buscar el agente etiológico. Bien. O el paciente que está febril, que luce tóxico, porque está febril, taquicárdico, hipotenso, ¿sí? Que me da pautas de que tiene un cuadro sistémico, que no es solamente que se siente mal porque tuvo un episodio de fiebre. Bien. El otro paciente que tenemos que prestar atención es cuando sospechamos que puede haber un brote. ¿Sí? A las 9 de la mañana vino un chiquito que va a X colegio. Y a las 10 de la mañana vinieron 2 compañeritos más. Ahí tenemos un brote. ¿Sí? Porque tenemos 2 o 3 que consumieron el mismo alimento, que están con los mismos síntomas. Ahí tenemos que chequearlo. Tenemos que chequear el agente etiológico. No por el paciente, sino para cortar la cadena de transmisión. Bien, entonces, paciente que, porque a ver chicos, si tenemos 20 diarreas por día en verano, no podemos testear a todas las diarreas. Entonces, ¿en cuáles sí o sí tenemos que estudiar microbiológicamente? El paciente que es inmunodeprimido, que es primera infancia o que es un paciente adulto mayor, ¿bien? El paciente que tiene diarrea con moco, pus o sangre, ¿sí? O cuando sospechamos un brote. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos que buscar el agente etiológico, porque es la única forma de controlar. Estos pacientes tienen indicación de tratamiento específico, ¿sí? Generalmente, cuando los pacientes que tienen diarrea, hacemos tratamientos sintomáticos, les indicamos hidratación, medidas de medidas alimentarias, que le tenemos que explicar qué puede comer, qué no, le explicamos cómo se tienen que hidratar, a veces le podemos dar alguna crema de bismuto, alguna cosa así, pero no mucho más, ¿sí? Jamás damos medicación, por ejemplo, loperamida para cortar la diarrea, eso no se da, ¿bien? Porque queda el microorganismo dentro del organismo y no hay más chance de que haga una sepsis. La diarrea en algún punto es una forma que tiene el organismo de eliminar la toxina o eliminar la fuente. Bien, si yo corto el síntoma, si el paciente se siente mejor 3 horas después, hace un cuadro sistémico. Entonces la loperamida está contraindicada. Además que puede hacer un abdomen agudo. Pero estos pacientes, los inmunodeprimidos o los pacientes, ellos requieren un tratamiento específico, requieren antibióticos o requieren, en caso de que sea una diarrea de origen bacteriano. Bien, y cuando sospechamos un brote tenemos que contenerlo. Entonces para eso tenemos que saber quién lo está causando. ¿Sí? Sí, y cuál es la fuente que está implicada, si fue un alimento, si fue el agua, si fue la vianda, si es algo viral, que se están contagiando de compañerito a compañerito, entonces tenemos que suspender las clases 48 horas. Bien, nos permite tomar decisiones epidemiológicas. Perdón, Karina, la interrupción. No, Romy, al contrario, gracias por todo el aporte, pero yo te quiero en la guardia de mi hospital, porque acá llega el verano y morimos en el laboratorio. Todo paciente que viene con diarrea se le pide y ahí entramos en caos. La verdad que a veces se pierde el foco de a quién le tenemos que pedir polimorfonucleares y coprocultivo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, de última polimorfonucleares es un directo, pero hacerle coprocultivo a todas las diarreas que llegan a una guardia es muchísimo. Claro, nosotros en la guardia pedimos polimorfonucleares. Claro. Todo el que viene con diarrea, bueno, júntame un poquito. Pero el coprocultivo, claro, se lo pedimos solamente al que tiene algún antecedente
algún antecedente personal patológico, ¿sí? Claro, Por ejemplo, tal un cual. paciente inmunodeprimido o con alto riesgo de complicaciones, o un paciente que tiene algún dato epidemiológico, si hay, mirá, somos 5 en mi casa y 3 estamos con diarrea, y la gente con la que estuve el fin de semana también, ¿sí? O vengo de viaje, ¿sí? Me fui a Brasil y estoy con diarrea. Bueno, eso sí, porque tenemos que buscar cuál es la gente. ¿Bien? Pero ahí hay que diferenciar cuándo hacemos diagnóstico microbiológico con un criterio diagnóstico porque el paciente necesita un tratamiento específico, o cuando hacemos diagnóstico con criterio epidemiológico para frenar un brote o para relacionar, por ejemplo, en viajeros siempre tenemos que buscar el agente, porque no sea cosa que nos venga un vibrio cólera y no nos demos cuenta. Bien, entonces esas cosas son una alerta. Bien, por eso testeamos siempre, por ejemplo, los viajeros los testeamos siempre, pero no por el que el paciente tenga mayor riesgo, sino porque, bueno, puede traer un microorganismo que nosotros no tengamos en nuestra microbiota social habitual. ¿Bien? Claro, sí, el viajero siempre epidemiológicamente es alguien para buscar la causa sí o sí. Sí, si viene con fiebre, si viene con diarrea, lo que sea, viene de afuera, hay que ver qué trae. Demasiado souvenir. Sí, tal cual. Sí, de microbiología siempre las recomendaciones, es lo que decía recién la profe, no hacerle a todos los pacientes, pero bueno, es la recomendación que nosotros damos, por ahí se sobrepasa, se tiene que hablar siempre con el médico. Y lo que siempre se solicita, en primer lugar, es el recuento de polimorfonucleares en materia fecal y el coprocultivo. Lo primero que hacemos cuando llega la muestra de materia fecal al laboratorio, primero que estamos hablando de una diarrea aguda, ¿no? Entonces la muestra esa de materia fecal tiene que ser heces líquidas o semilíquidas. Si ya yo estoy recibiendo en el laboratorio heces formes, no tengo nada más que hacer, porque quiere decir que el cuadro ya se autolimitó y yo en ese forme no voy a encontrar ninguna bacteria. Puedo llegar a determinar algún virus que ya no tendría sentido. Al virus lo voy a detectar con uno de los test rápidos que les decía por inmunocromatografía, porque me va a detectar antígenos virales. Pero ya tiene sentido y epidemiológico, puede ser, para decir, bueno, fue un rotavirus. Pero no tendría sentido ya en ese formes está realizando un análisis microbiológico. Por lo tanto, al paciente siempre se le refiere que junto a una muestra de materia fecal la remita al laboratorio, siempre y cuando sea líquida o semilíquida. Este es un problema que tenemos bastante en el laboratorio, que viene el paciente con la muestra de materia fecal ese formes. Le preguntamos y te dice, sí, hasta ayer tuve diarrea, pero hoy ya no tengo más. Bueno, ya no hay nada más que hacer. O sea, en ese formes no va a estar una Shigella, una Salmonella, porque ya está, ya lo eliminó. Cuando llega la muestra de materia fecal, que es la muestra que corresponde, con heces líquidas o semilíquidas, fíjense cómo está en el frasquito de la izquierda, lo que hacemos es, tomamos una alícuota de esa materia fecal, colocamos una gotita de colorante, ¿sí? Como para que tome el colorante las células y podamos ver bien los núcleos. Puede ser Lugol, como el de arriba, como la foto de arriba, o azul de metileno, como la foto de abajo. Y lo que vamos a hacer en este análisis de polimorfonucleares en muestra de materia fecal es hacer un recuento de los polimorfos que estamos viendo, ¿sí? De la reacción inflamatoria que hay o no hay. En estas dos fotos que yo les puse acá a la derecha, fíjense, ya sea con Lugol o con azul de metileno, hay muchos polimorfos. Acá hay alrededor de 20 o más en la de arriba polimorfos por campo, que se llama, ¿no? Que esta fotito es un campo al observar en microscopio. Esto es lo primero que nosotros vamos a evaluar, es el examen directo que se realiza. Como les decía, una gotita de azul de metileno o Lugol con una muestra de materia fecal. Este método se denomina el examen en fresco y sirve para contar la cantidad de leucocitos polimorfonucleares en la materia fecal. Si tengo más de 20 leucocitos por campo, me voy a orientar hacia una diarrea invasiva, inflamatoria, ¿sí? En adultos hacemos un corte en los 20 leucocitos, se puede bajar un poco más a los 10, ahora estamos tomando en cuenta 10. Y si es un niño, hacemos un corte en 5 polimorfos.
O sea que si yo veo en un niño más de 5 polimorfonucleares por campo, voy a pensar en que puede ser una diarrea infecciosa causada por una bacteria. Si veo menos de 5 polimorfos en un niño, me voy a orientar más porque esa diarrea sea viral. ¿Sí? Es como que hago el corte. Con esta observación en directo, yo hago el corte entre esas dos, entre la viral y la bacteriana. ¿Estamos? ¿Queda claro eso, chicos? Porque es súper importante que ustedes interpreten cuando reciban un informe de polimorfonucleares en materia fecal. Sí, profe. Bien, si es un adulto, hacemos un corte en 20 leucocitos. Vemos más de 20 leucocitos, 20 polimorfonucleares, vamos a pensar en algo bacteriano. Vemos menos de 20 polimorfonucleares, vamos a pensar en algo viral. ¿Sí? Bueno, una vez que estamos en esto, veo menos de 20 polimorfos, pienso en virus, ¿qué puedo hacer? Un test rápido de esos de inmunocromatografía. O si es un paciente que está muy grave o ante un brote, puedo hacer una PCR para detectar ese virus. Si tengo más de 20 polimorfos y pienso en algo bacteriano, ¿qué les parece que tengo que hacer? ¿Cómo seguiría? Si yo tengo más de 20 polimorfos por campo y sospecho que es una diarrea invasiva por una bacteria, ¿qué voy a hacer? Coprocultivo. Un coprocultivo. En ese caso voy a cultivar esa bacteria, ¿sí? O sea, porque si tiene menos de 20 polimorfos y es causada por un virus, ¿para qué la voy a estar cultivando? Si no voy a cultivar en un medio de cultivo común un virus, no me va a desarrollar nada. ¿Queda claro? Entonces, si ustedes como médicos a mí me solicitan recuento de polimorfonucleares y coprocultivo y yo les informo que se observan 8 polimorfonucleares en un adulto, no esperen el resultado del cultivo porque no se va a cultivar. ¿Sí? ¿Queda claro cómo es el caminito? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el cultivo? Cuando tengo presente polimorfonucleares, porque sospecho que es una infección por una bacteria invasiva. ¿Sí? Los agentes etiológicos de las diarreas invasivas, ¿cuáles dijimos que eran? La salmonela, la shigella, la yersinia, el campylobacter, ¿sí? El vibrio, que no lo vamos a cultivar de rutina al vibrio, al no ser que estemos en un brote o que estemos en una alerta o que sea un viajero, que tengamos sospecha que venga de algún lado, que se puede traer un vibrio, como decía la profe, porque el vibrio lo vamos a cultivar en un medio especial. Entonces, yo lo que voy a buscar hoy por hoy en un paciente con una diarrea invasiva, con más de 20 polimorfos por campo, va a ser la salmonela, la shigella, la Escherichia coli, la yersinia, el campylobacter. Esto es lo que se busca de rutina en un coprocultivo. ¿Y dónde lo vamos a sembrar? Lo vamos a sembrar en medios de enriquecimiento y en medios selectivos. Porque ustedes piensen cuando vimos en micro 1, ¿la muestra que yo tengo es una muestra estéril o una muestra que trae ya bacterias? Una muestra colonizada. Una muestra, imagínense que voy a arrastrar toda la flora intestinal. O sea que tengo muchísima carga bacteriana en esa muestra. Entonces, si yo lo siembro en un medio general que no tenga inhibidores ni nada, ¿qué me va a invadir? Me van a crecer las coli comunes, me van a crecer los citrobacter, me van a crecer los proteus, me va a crecer todas las bacterias que tengo en la flora intestinal. Y a lo mejor me va a enmascarar la shigella. Nunca voy a ver el patógeno porque me va a desarrollar todo lo demás que hay. Entonces, el coprocultivo, al partir de una muestra que tiene mucha carga bacteriana, yo tengo que de alguna forma inhibir todo el crecimiento de esas bacterias que no son patógenos y tengo que hacer como estimular el crecimiento de lo que yo quiero, que quiero que crezca la salmonela, la shigella, la colientora hemorrágica, el campilo. Por eso siempre voy a usar medios de enriquecimiento y medios selectivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. No es como el urocultivo, que yo la muestra de orina debería ser una muestra que no tenga ninguna bacteria, entonces yo la siembro en un CLD, que es un medio general sin inhibidores, y lo que me crece ahí tendría que ser el agente causante de la infección urinaria. En este caso no, porque me va a crecer de todo. Fíjense, este es un medio de cultivo, un medio para salmonela,
¿Y qué vemos acá? Como este es un medio de cultivo selectivo, pone de manifiesto que la salmonela tiene una característica que es que produce ácido sulfídrico, entonces voy a ver la colonia con un centro negro. Ese centro negro es el ácido sulfídrico que produce la salmonela. Pero ¿qué me pasa? Por más que estos medios estimulen el crecimiento de la salmonela, inhiban el crecimiento de los demás, yo cuando tengo estas colonias negritas, no puedo garantizar, porque veo esa colonia, que sea una salmonela. Porque también, ¿qué puede ser? Que otras bacterias producen ácido sulfídrico ahí que están en el intestino como flora habitual, normal, colonizante, parte de la flora intestinal. ¿Se acuerdan de alguna? Por ejemplo, el Proteus. El Proteus, el Citrobacter, son flora habitual, ¿sí?, de la flora intestinal, y producen ácido sulfídrico igual que la salmonela. Entonces, cuando yo veo en el cultivo que me desarrolla esto, no puedo decir que es una salmonela, porque tranquilamente puede ser un Proteus, un Citrobacter también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo estas colonias sospechosas de salmonela, le vamos a hacer pruebas bioquímicas para identificar que sea una salmonela. Fíjense, vamos a hacer pruebas bioquímicas y acá sí ya vamos a caracterizar, por ejemplo, la salmonela, más allá de producir sulfídrico, también es una bacteria que te produce, que es móvil, entonces podemos ver la movilidad, podemos ver la urea, ¿sí? Con las pruebas bioquímicas vamos a identificar que es una salmonela. Por ejemplo, para diferenciarla con el Citrobacter, una de las pruebas características es el indol. El Citrobacter es indol positivo, la salmonela negativa. Y con el Proteus, la lisina, el Proteus la desamina y la salmonela la descarboxila. Entonces, bueno, con esas pruebitas, nosotros vamos a decir, listo, esta es una salmonela. ¿Sí? Una vez que tenemos identificado que es una salmonela, por vigilancia, le vamos a hacer la prueba de sensibilidad. Aparte, ¿qué me puede pasar a mí? Que yo aísle una salmonela y no sepa nada del paciente en el laboratorio. Y miren si es un paciente con VIH. Entonces después la profe Romy me va a llamar y me va a decir, necesito el antibiograma de la salmonela y yo ya descarté todo. Entonces, por Pero vigilancia... ahí la profe Cari me va a decir, vos no me dijiste que era un paciente Claro. inmunodeprimido, no me pusiste los antecedentes, la edad, la medicación habitual del paciente, no me avisaste que teníamos que cultivar esta muestra sí o sí porque era un paciente de riesgo. Entonces, ¿de quién va a ser el error? Del médico, de la médica, que no completó los antecedentes del paciente en el pedido. Siempre al médico le cuesta mucho escribir, entonces por ahí en el laboratorio nos encontramos con estas situaciones de no saber nada más que el nombre, el apellido, la edad y el documento del paciente y no sabemos si es un paciente que tiene alguna otra patología. Nosotros por vigilancia, toda la salmonela, la shigella, ni hablar de la coli enterohemorrágica, le hacemos el antibiograma, pero no lo informamos. Nunca informamos un antibiograma. Ustedes el resultado que van a recibir es directo, se observan 50 polimorfos por campo. Se aisló salmonela, enteriditis y nada más. Ese es el informe que les va a llegar. Si ustedes por algo o me remitieron, ya me avisaron de antemano que era un paciente, por ejemplo, HIV, ahí sí vamos a informar el antibiograma. O por ahí en pediatría, en los casos que están más complicados, el pediatra también puede solicitar el antibiograma y en ese caso lo informamos. Pero de entrada, digamos, no sale el antibiograma de ninguno de estos patógenos del laboratorio como un informe, como el urocultivo, por ejemplo, que sí o sí va con antibiograma. En este caso no, solamente informamos la bacteria que encontramos. Y en el caso que no aislamos ningún patógeno, el informe les va a remitir, porque no en todos los laboratorios se buscan todos estos agentes etiológicos causantes de diarrea. Entonces ustedes, de acuerdo al laboratorio que estén, de mayor complejidad o menor complejidad, es lo que se va a buscar. Por ejemplo, yo acá informo, en el caso de no aislar ningún patógeno, no se aisló salmonela, shigella, coli enterohemorrágica y campylobacter, que es lo que yo busco de rutina. Entonces yo le estoy diciendo al médico, mira, yo no encontré ninguno de estos 4. Puede ser otra bacteria que te esté causando la diarrea, pero bueno, yo busqué estos 4 y no los encontré. Nunca se va a informar negativo, así sin decir, porque a lo mejor en el laboratorio que ustedes trabajan
solamente tienen para buscar Shigella. Entonces le van a decir, no se aisló Shigella. ¿Sí? Siempre son así los informes de los coprocultivos. Bueno, y para ir terminando, les había contado ya que tenemos vacuna para el rotavirus. Hay 2 vacunas orales contra el rotavirus, la Rotarix y la Rotatex. La vacunación completa se consigue con 2 dosis de Rotarix o con 3 dosis de Rotatex y se encuentra dentro del calendario nacional, 2 dosis, una a los 2 y la otra a los 4 meses. Y el cólera, para la inmunización de viajeros a zonas fuertemente endémicas, se pueden utilizar vacunas orales, teniendo en cuenta que la protección se obtiene 7 días después de la administración, ¿no? O sea que se tiene que colocar mínimamente una semana antes de viajar. ¿Les quedó alguna duda de esta parte de las diarreas invasivas y el diagnóstico, chicos? ¿Está claro cómo hacemos el diagnóstico microbiológico y cuándo lo tenemos que hacer? Muy linda clase, Karina, hasta ahora. Bueno, después seguís, obviamente, pero al escucharte nuevamente, pensaba en lo transversal de este tema, ¿no? Prácticamente, además, es un tema muy interesante que toca todos los conceptos de la microbiología. Inclusive Shigella produce neurotoxina, es decir, en los niños se pueden producir convulsiones. El otro gran tema, y bueno, ya lo hemos hablado un millón de veces, pero hay que seguirlo comentando, es que las vacunas no, digamos que no protegen al individuo contra una diarrea, sino contra diarreas graves. Y esto es habitualmente algo que, bueno, muy difícil de comprender, un poco más difícil de comprender por la población. Muy linda clase, mira, yo la estaba viendo y decía, está toda la microbiología. Gracias, profe, gracias. Igual ahí he tomado muchas diapos que el No, profe no, me no, no, pasó, que la verdad que son no, no, hermosas. no, está hecho por la clase. Voy a agregar, antes de que sigamos con botulismo, voy a agregar una recomendación, no sé si una recomendación, pero un comentario. Yo sé que muchos de ustedes utilizan Instagram. Hay una cuenta en Instagram que se llama Bromatología en Casa, que son microbiólogas, o sea, es personal de la salud que hacen recomendaciones para la población general de cuestiones bromatológicas básicas. Por ejemplo, cómo organizar la comida dentro de la heladera. Bien, cosas así que tienen, y bueno, y es personal de salud, digamos, es una cuenta confiable en función de la información que difunden y las recomendaciones que hacen. Entonces, por ahí es una cuenta interesante. Instagram no es una bibliografía, ¿sí? No podemos estudiar de Instagram, ¿bien? No estudiamos de lo que vemos en redes, pero a veces el modo en que comunican la ciencia facilita que nosotros tengamos en cuenta cuestiones prácticas para recomendar a los pacientes o que podamos implementar también en casa, o cómo bajamos ese conocimiento que tenemos a la población general. Entonces nos pueden dar herramientas que faciliten la comunicación, ¿sí? O que nos brinden ejemplos de cómo aplicamos en la vida diaria eso que estudiamos en los libros. Bien, entonces no es una fuente bibliográfica, pero es una cuenta a lo mejor interesante para que sigamos los que trabajamos en salud. Ahí se las escribo en el chat. Otra cosita por ahí interesante es de dónde provino la diarrea por cólera en Perú. Aparentemente fue un barco militar, militares, bueno, no vamos a hablar de la nacionalidad, pero que tiró toda la materia fecal en el mar, y contaminó agua y peces. Bueno, son temas realmente apasionantes. Porque hay zonas donde el cólera es endémico. Hay zonas de Asia, por ejemplo, donde el cólera es endémico, o de Centroamérica. Entonces, nosotros ya no tenemos de manera endémica ni epidémica, pero hay regiones. Por eso la importancia del viajero, a dónde fue o a dónde va a ir, y es el paciente que tenemos que tener en cuenta para vacunar, o
cuando regresa del viaje, si viene con fiebre o si viene con diarrea, es el paciente que tenemos que tener en cuenta para testear vibrio. ¿Sí? Porque Y si lo se que nos pasa hablábamos un, recién, ¿no? claro, Si no, se nos pasa un siempre- paciente con vibrio y vamos a tener un brote. Bien, ese paciente tiene que aislarse, internado, aislado. Bien, Y qué por el riesgo importante que el epidemiológico. médico nos refiera esto al laboratorio, Romy, porque, o sea, nosotros no buscamos de rutina vibrio cólera. O sea, si el médico no nos llama y no nos dice que lo busquemos específicamente, no es algo que hagamos de rutina. Claro, otra cosa que buscamos mucho en viajeros es Campylobacter, según la zona a la que viajó. Entonces, eso también tenemos que informar. Si no lo quieren escribir, levanten el teléfono y le dicen al microbiólogo, che, mira, fíjate, Cari, porque este paciente vino de viaje, o este paciente es inmunodeprimido, o es un bebé de 3 meses, ¿sí? Que si necesita tratamiento específico. Porque ¿por qué vacunamos a los recién nacidos para rotavirus? Diarrea van a tener todos, pero una cosa es tener 3 episodios de diarrea y otra cosa es tener 30, ¿bien? Porque es la diferencia entre que el paciente se muera o no, ¿bien? Entonces, la vacuna contra el rotavirus no es para evitar la infección, es para evitar la muerte, ¿sí? Obviamente que no se va a morir el chico que tiene acceso al sistema de salud, que está bien nutrido, que tiene lactancia materna, que tiene mamá y papá mirándoles en casa, ¿sí? Que tiene OSDE y atención prioritaria en una guardia, ¿sí? No es ese el que se va a morir. Se va a morir el que está en un centro periférico, que la mamá tiene 4 chicos más, que no lo pudo traer al médico porque no podía faltar al trabajo, que está malnutrido, que toma leche de fórmula con agua no segura. Bueno, entonces ahí tenemos que poner el ojo epidemiológico. En eso sí tenía muy buen criterio la compañera decir, este paciente tiene factores de vulnerabilidad. ¿Bien? Entonces tenemos que poner el ojo en esos niños para identificar criterios de gravedad. ¿Sí? Paciente que esté deshidratado, que esté febril persistente, que no tolere la vía oral. ¿Bien? Porque más allá de que requiera diagnóstico etiológico, tal vez necesita hospitalización para tratamiento, ¿sí? Para sostener la hidratación. Aunque sea unas horas con hidratación endovenosa. Bien, entonces eh, son un desafío. La verdad que los pacientes con infecciones enteroinvasivas son un desafío. Otra cosa súper importante también, que me acordé ahora, era cuando les hablé, ¿se acuerdan del Cryptosporidium, Isospora belli? Los coccidios no son, o sea, no es algo de rutina que vamos a estar buscando. Entonces, si ustedes tienen un paciente con VIH que está con diarrea, también tienen que avisar al microbiólogo o escribirlo en la orden, en el pedido, que se busque, porque, por ejemplo, para el Cryptosporidium, Isospora, se hace una coloración especial porque son de tamaño muy pequeños. Entonces no es que lo vamos a ver como podemos ver un parásito. Entonces hay que hacer coloraciones especiales poniendo de manifiesto el Cryptosporidium. También a veces pasa que recibimos muestra y recibimos polimorfonucleares que el paciente no tiene una respuesta porque está con HIV, está en fase SIDA, y hacemos el cultivo porque el paciente sigue con diarrea. El cultivo nos da negativo para lo que estamos buscando, salmonella, shigella, coli enterohemorrágica, y lo que tiene el paciente es un criptosporidium. Entonces también la comunicación esa de siempre con el laboratorio. Claro, porque el paciente inmunodeprimido le vamos a pedir coprocultivo y coproparasitológico, ¿bien? Porque tienen mayor riesgo de infecciones parasitarias. Y hablando de parásitos, ¿cuál de los parásitos que vimos puede tener un comportamiento de brote y puede simular una infección bacteriana? Porque se transmite, se difunde en brotes y hace un cuadro de diarrea aguda autolimitada en el paciente inmunocompetente. ¿Qué parásito puede simular un brote bacteriano? Giardia. Giardia. Bien, Giardia puede contaminar las fuentes de agua y tiene un comportamiento de brote epidémico en el 20% de los casos. Entonces, y en el paciente adulto inmunocompetente es autolimitada. Bien, entonces puede simular una infección bacteriana. Bien, y el coprocultivo va a tener reacción inflamatoria, pero nos va a dar negativo. Bien, entonces tenemos que tenerlo en cuenta también. Bien. Gracias, Cari. No te interrumpimos más. No, por favor. A mí me encantan todos esos aportes. Están muy buenos.
Bueno, el botulismo que habíamos hablado, sí, que es una toxina que también puede contaminar alimentos, no causa diarreas, la toxina causa una parálisis flácida, la toxina ingerida que se puede inhalar o producir in situ en el intestino o en la herida pasa a la sangre, se fija de manera irreversible en las terminaciones nerviosas colinérgicas, en la unión neuromuscular, nos bloquea la liberación de la acetilcolina y causa esta parálisis flácida descendente. La incubación es variable, puede ser de horas o días, y los síntomas es la visión borrosa, la diplopía, ¿sí? La disfagia, evolución a parálisis flácida descendente simétrica con compromiso respiratorio, en lactante la constipación, la hipotonía, el síndrome del bebé flojo, que es ese bebé ahí como en la foto, que por ahí el médico lo refiere como que es un flancito porque no se puede mantener, ¿sí? La presentación, bueno, puede ser un botulismo alimentario, por alimentos mal conservados, por ejemplo, conservas caseras, embutidos, pescado. El botulismo infantil, colonización intestinal en menores de 1 año. Miel como vehículo clásico, por eso es que no hay que darle miel a los menores de 1 año. El botulismo por heridas, producción de toxinas en heridas contaminadas. Y el botulismo iatrógeno inhalatorio es muy raro, accidental, que se usa para bioterrorismo. Bueno, esto se maneja con la antitoxina botulínica precoz, soporte respiratorio fundamental. A veces no se espera, no sé, Romy, ustedes allá en Córdoba, pero acá en Mercedes no tenemos para hacer el diagnóstico de la toxina, entonces el tratamiento ante la clínica por botulismo directamente se le administra la antitoxina. Les contaba a los chicos que tuvimos un caso hace 1 año aproximadamente de una nenita, una bebé, que llegó a pediatría, bueno, con toda la clínica, se le tomó muestra, mientras tanto se le colocó la antitoxina y después, relacionando todo, la mamá con la nena más grande habían estado limpiando una casita del árbol y la bebé había quedado en el changuito ahí abajo, entonces se supone que hubo ahí inhalación de Clostridium, ¿no? De las esporas, y eso es lo que le causa a la bebé el botulismo. Se confirmó, pero la nena ya le habían colocado la antitoxina en el momento de, digamos, que consulta, no se esperó el resultado. Nosotros sí tenemos para hacer diagnóstico, pero no tenemos antitoxina en Córdoba. Cuando necesitamos se manda a pedir a Buenos Aires y bueno, lo traen comisionistas, o sea, nos mandan, o te lo mandan en avión o lo van a buscar, si no nos dan los horarios de vuelo, lo mandan a buscar. El otro día me llegó tenemos un paciente con sospecha de botulismo internado en la terapia intensiva. Llegó el comisionista a las 3 de la mañana después de haber manejado 20 horas seguidas, porque no habían enganchado los vuelos, entonces era más rápido traerlo. No manejó 20 horas, pero fue con un compañero y manejaron 15 horas seguidas para traer la antitoxina. Claro. Entonces, realmente se pone, ante estas cuestiones que son una emergencia, se pone en marcha toda la maquinaria del sistema de salud que involucra un montón de agentes, ¿sí? No es solamente el médico y el microbiólogo, ¿sí? Porque esto se coordina con epidemiología. Y los alimentos involucrados, es decir, esto de comer conservas caseras, que la coma el que la hizo, ¿no? Sí. En general, los mayores peligros son aquellas conservas que tienen gran cantidad de proteínas o pHs básicos. O sea, si te hace una conserva con vinagre, unos ajíes, no va a desarrollar. Si te hace un dulce, por la presión osmótica, por el azúcar, tampoco. A los que les gusta cocinar, ¿verdad? O a los que por ahí consumen ese tipo de comidas, ¿bien? ¿Cuáles serían, por ejemplo, entonces las conservas que tienen mayor riesgo? Las que tienen, por ejemplo, alguna carne en escabeche. Pescado, Pescados. Pimientos. Bien, entonces si consumimos alimentos, así conservas, sean dulces o sean picles o alimentos así, tienen que tener un control reumatológico, ¿bien? No pueden, casero así es una fuente de riesgo.
me gusta mucho lo que es también es lo que estamos charlando, porque hay como hay un desconocimiento muy grande de todo el transporte, incluso, o sea, yendo a otros temas, ¿no? Acá veo que la panadería traen los sándwiches en una furgoneta y la cadena de frío se fue. Sí, se ve Ahora, mucho eso. ¿eh? O, qué sé yo, como van a comer un choripán acá en Córdoba, no le pongan mayonesa. O la mayo es decir, el huevo es permeable a los microorganismos, la cáscara, perdón. ¿O no, Romina? Sí, o sea, en el ejemplo del choripán, profe, todo lo que está mal, digamos, el chorizo que lo cocinaron 10 minutos con el riesgo de A ver, triquinosis me y acordé de algo, toxoplasmosis. profe. Me acordé de La- algo que tuvimos hay una discusión en el práctico. A ver qué opinan ustedes. Me quedé con eso. Hervir el huevo junto con la verdura. ¡Ay, me va a dar No, algo! Bueno, ¡No! yo pegué un grito igual que vos, Romy, pero los chicos me referían que la profe de Nutri les dijo que se podía. No, No, tal vez se ellos pueda dijeron, nutricionalmente, pero microbiológicamente no. El huevo primero lo tenemos que lavar antes de hervir, ¿sí? Porque a veces viene con restos de materia fecal o con algún resto, con una plumita pegada, lo lavamos antes de hervir y después lo hervimos. Podemos hervir entre 4 o 5, una docena de huevos si quieren todas juntas y después se deja enfriar y se guarda en la heladera. es Bien, pero raro pueden que quedar a temperatura ambiente. yo quería No se apoyo en que puede no vayan a hervir hervir junto con la huevo con verdura. verdura. Yo No quería ese se puede apoyo. hervir junto con la verdura porque los microorganismos que puedan tener van a contaminar el resto. O sea, por ejemplo, te haces una ensalada rusa, puedes hervir el huevo con la papa y la zanahoria. No, 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 no. qué Y si raro no que un pasa, nutricionista diga eso, ¿no? Perdón. Pero no es solo la calidad de los alimentos, no es solo la calidad, digamos, de composición química, sino, bueno, nada. bien. Igual, por ejemplo, ahora que están muy en auge las mayonesas caseras, ¿sí? Que son riquísimas, me encantan. Hay que hacerlas con huevo cocido y hay que guardarlas. O sea, pueden estar 10 minutos afuera de la heladera, pero chicos, la seguridad alimentaria es crucial. Bien, hay cosas que no podemos permitir y nosotros tenemos que ser fuente de información confiable para el paciente, para la comunidad, para nuestras familias. Tenemos que ir educando en esto. Es re común que la comida quede fuera de la heladera, el asado del mediodía, no, lo dejo fuera para la noche. No, a lo mejor en invierno puede ser un ratito, pero en verano no. El arroz, El arroz debería estar erradicado de la faz de la tierra, ¿no? No, es una fuente alimentaria muy importante, pero el arroz es un alimento que se contamina con mucha facilidad, ¿bien? Entonces, no, de estos lugares a donde que vamos a comer a veces tipo buffet, que el arroz está tibiecito todo el tiempo, es un caldo de cultivo, ¿sí? La comida tiene que estar caliente o refrigerada, ¿bien? Este tibiecito es un caldo de cultivo, ¿sí? Es como cuando ponemos la cápsula de Petri en la estufa a 29 grados. Bueno, y para ir terminando, lo que ya hablamos, ¿no? La parasitosis que nos pueden causar diarrea, puede ser por nematodes, platenmitos, protozoarios, esto ya más o menos lo hablamos. Acá miren, les muestro la fotito que les hablé recién del Cryptosporidium. ¿Vieron a la derecha que se ven como esos redondelitos fucsia sobre ese fondo azul? Bueno, así se ve el Cryptosporidium en una muestra de materia fecal cuando la buscamos con una coloración especial. Bueno, y ahí ya estaríamos, chicos. No sé si quedó alguna duda. Más o menos ya lo habíamos visto con la profe, después en el práctico, pero bueno, hoy fue mucha más información. hermosa clase, Karina, muy linda. A mí me gustó muchísimo. Gracias, profes. Sí, muy linda clase. Estas recomendaciones en relación a la seguridad alimentaria, por ahí es importante investigar y tenerlo claro, porque si nosotros, el equipo de salud, no lo tiene claro, los docentes no lo tenemos claro, mucho menos se lo podemos transmitir a la comunidad general. Entonces, son cuestiones importantes porque nosotros le vamos a tener que recomendar al paciente.
Por ejemplo, el paciente que está con diarrea, ¿qué le vamos a decir que coma? ¿Sí? El paciente dice, no, sí, porque estoy tomando Gatorade y gelatina. No hay nada peor que puedas hacer. ¿Bien? Estás comiendo alimentos ultraprocesados que están destruyendo lo que te queda de microbiota. ¿Bien? Entonces, vamos a tener que decirle al paciente, come polenta, come un arroz recién hecho, ¿sí? Come agua, consume agua segura, agua embotellada, agua hervida, ¿bien? Evita los ultraprocesados, la galletita, la gelatina, ¿sí? Lo que vos no sepas de qué está hecho, ¿sí? Es más seguro que te comas una manzana en compota que te comas una gelatina, ¿bien? Entonces, y si no tenés hambre, no comas, pero toma agua, ¿sí? O sales de rehidratación, no Gatorade. Digo Gatorade porque es algo que la gente consume con frecuencia cuando tiene diarrea. Bueno, sí, había una pregunta ahí. Profe, vos sabés que justo un bebé conocido estaba con diarrea actualmente y le dieron entero germina. Yo nunca lo había escuchado. ¿Para qué función cumpliría? La enterogermina es un reconstituyente de microbiota. Se usa en algunos casos. Yo habitualmente no indico reconstituyentes de microbiota, sino que indico una dieta más completa, ¿sí? Es un reconstituyente de microbiota, se puede consumir, sí, durante un tiempo, sí, es un producto farmacéutico, ¿no? Lo mismo los mismos agentes podemos integrar si el chiquito no sé qué tiempo de edad tiene el bebé, pero si es un lactante, con la lactancia materna aseguras toda la microbiota que necesita el bebé sin necesidad de factores externos, y si es un niño, una niña que ya comienza la alimentación complementaria, decirle que coma lentejas, que coma verduras, que coma fruta. Yogur, ¿Sí? Si tiene más de un año, puede comer yogur. Tiene más de un año. Menos de un año no, porque no deben consumir leche de vaca ni ningún derivado los menores de un año. Ahora hay toda una polémica respecto a eso, porque han dicho en el último congreso de pediatría, salió una investigación que en realidad, si uno mira, está bancada por la industria alimentaria, tiene uno de los sponsors, es una marca de lácteos, que dice que sí se puede dar, basándose en publicaciones que hicieron en Estados Unidos, que sí se puede dar yogur antes del año. Entonces, bueno, yogur antes del año. En realidad esa es una recomendación que está dada en Estados Unidos y Europa, que no se adapta a nuestra población, porque la microbiota intestinal, pero sobre todo el intestino y el riñón no están preparados antes del año para manejar las proteínas de la leche de vaca, ¿sí? De un agente, de un mamífero que no es humano. Bien, entonces compite además por la absorción del hierro, ¿sí? La lactosa compite con la absorción de hierro, y nosotros que tenemos hasta un 20-25% de anemia infantil, ¿sí? No podemos consumir alimentos que compitan con el hierro, sobre todo en esa etapa crítica que es el primer año de vida. Entonces, si van a consumir yogur, pueden consumir 1 o 2 cucharitas, ¿sí? No 1 o 2 yogures, ¿sí? Entienden, 2 cucharitas, bueno, probó el niño, probó el chiquito una cucharita de yogur, bueno, no pasa nada, pero no podemos que desayune y meriende yogur, ¿bien? Porque además tiene una carga no solamente de lactosa que ese niño no puede manejar, además compite por el hierro de una manera inaceptable para el porcentaje de pacientes anémicos que tenemos en Argentina, y además tiene una carga de glucosa, ¿sí? De azúcares que no necesita una infancia. Y si hay algo que juega en contra de la microbiota intestinal es el azúcar. ¿Bien? Entonces, bueno, nosotros la recomendación siempre más barata y más orgánica es la alimentación saludable. Y la alimentación
variada, la alimentación con frutas y verduras de estación, con legumbres. Las legumbres son baratísimas y son una fuente incalculable de proteínas, minerales, de nutrientes esenciales.